Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de este proyecto denominado La Noche Paranormal. Déjame decirte que si tú eres de esas personas que se sienten fascinadas y atraídas por los temas de misterio, leyendas, asesinos en serie y fenómenos paranormales, este programa está hecho para ti. Yo soy Ariel y comenzamos. Estoy como cada semana con mi compañero y amigo Armando. ¿Cómo estás, Armando? ¿Ya Hola. listo para el segundo programa? Hola Ari, muy bien, muchas gracias, fascinado otra vez, de nueva cuenta estar contigo para platicar de estos temas que nos fascinan a todos. Y claro que sí, agradecemos a todos el apoyo que nos han dado en estos dos episodios previos que hemos subido a YouTube y a Facebook. Muchas gracias por su retroalimentación. Muy pronto estaremos contestando ahí todos los mensajes. A veces es un poco complicado, pero intentaremos hacer lo mejor y que tengan noticias de nosotros pronto. Y el tema de hoy se llama Roswell, 1947, así ocurrieron los hechos. Quizá el suceso ufológico más grande de toda la historia, ¿no? Claro, es el fenómeno que se nos impuso, que nos comentaron, que nos dijeron, que nos contaron, ¿no? Entonces vamos a indagar un poco en el tema, vamos a hacer preguntas, vamos a investigar y pues tratar de llegar a una conclusión, ¿no? Si es que la hay, ¿no? Claro que sí, hoy vamos a intentar dilucidar qué es todo esto del incidente Roswell, sobre todo porque la historia no es como nos la contaron. Ya hemos hecho la labor de investigación y la traemos hoy para todos ustedes lo más resumido posible. Esperemos que les guste y ¿qué les parece si comenzamos? Bueno, la historia comienza así. Hasta antes de 1947, Roswell solo era una tranquila ciudad ganadera de poco más de 13.500 habitantes, con una extensión de 77 kilómetros cuadrados perteneciente al condado de Chávez y ubicado en el estado de Nuevo México, y no era muy diferente a las ciudades cercanas como Corona, Albuquerque, Socorro y Santa Fe. Sin embargo, esta tranquilidad casi abrumadora llegaría a su final aquel julio de 1947. En este mes ocurriría una serie de acontecimientos que ponían claro que aquella ciudad jamás volvería a ser la misma y la dotaría de una fama mundial para la posteridad. Primeramente es necesario entender que el incidente de Roswell se compone de una serie de acontecimientos aislados, que en conjunto son capaces de formar una sola historia en común, tal cual se tratara de una película de Tarantino. ¿Te gusta Tarantino? Claro, me encanta. Pulp Fiction. Peliculón, ¿no? Claro. Un clásico entre los clásicos. Continuando, el mes de julio de 1947, en la localidad de Roswell, en el estado de Nuevo México, tendría lugar el más grande suceso ufológico de la historia. Es importante mencionar que no es posible fechar con exactitud el acontecimiento. Sin embargo, la mayoría de investigadores están de acuerdo en mencionar que los citados sucesos tuvieron lugar entre el miércoles 2 y el viernes 4 de julio del mencionado año. Según dos testigos presenciales, el señor y la señora Wilmot, en alguna noche de aquella semana, entre el 2 y el 4 de julio, presenciaron un objeto luminoso de aspecto ovalado que cruzaba el cielo en dirección sureste-noreste, a una velocidad demasiado elevada para que se tratase de una aeronave convencional. Es imposible determinar qué fue lo que ocurrió con aquel objeto. Sin embargo, la mañana del 4 de julio en algún punto del rancho Foster, en la cercanía de Nuevo México, en uno de los habituales rondines que realizaba por el rancho, el aquel entonces capataz William McBrazel, grábense bien este nombre porque es uno de nuestros protagonistas, se percata de una serie de numerosos restos, de lo que parecía ser un accidente de amplias proporciones. Al acercarse y echar un vistazo con más detenimiento a estos restos, con aspecto pues propiamente metálico, McBrazel da cuenta de que aquel material es capaz de deformarse en su totalidad e inmediatamente después retomar su forma original, cualidad que deja sumamente extrañado al capataz. Respecto a esto último, y años más tarde, Bessie Brazel, la hija del capataz que estamos hablando,
declaró, y cito: "Los restos de aquel accidente que encontró mi padre parecían de papel aluminio. Algunos fragmentos tenían una especie de cinta pegada, pero esta no podía despegarse o sacarse de ninguna forma. Otros pedazos tenían números o letras, pero no eran palabras que pudiésemos leer. Los caracteres estaban escritos como números, en columnas, pero no se parecían para nada a los números que nosotros usamos". Regresando a aquella mañana del 4 de julio del 47, McBrazel, ante tal asombro y siguiendo el protocolo normal en cualquier desperfecto o acontecimiento dentro de la propiedad, informó su hallazgo vía telefónica desde una tienda de comestibles en Corona, que era una comunidad que se encontraba muy cerca de Roswell, a los propietarios del rancho Foster, los gemelos Henry y J.B. Foster. Pasamos al día 5 de julio. Un equipo de arqueólogos observan en medio del desierto un extraño aparato estrellado, a varias docenas de kilómetros al norte de la localidad de Roswell. Al llamar su atención rápidamente, más pobladores se apersonaron en el lugar y fueron capaces de percibir los cadáveres de unos seres extraños de baja estatura. Tenían 4 dedos en cada mano y ojos inusuales, que parecían mucho más grandes de lo normal. Al mismo tiempo, un empleado de las funerarias Ballard de Roswell recibe 2 llamados inusuales. Y es aquí, Armando, donde hace acto de presencia por primera vez la base aérea militar de Roswell. No confundir con la mítica Área 51 en Nevada. Creo que esto es importante, ¿no? Sí, claro, porque cabe mencionar que antes de que sucediera lo acontecido, en las cercanías había una base aérea, exactamente como lo mencionas, existía una base aérea, que todos conocían, ¿no? Inclusive se habían realizado muchas pruebas, pero imagínate, ¿qué importancia debió tener para que dicho elemento se aproximara para indagar más sobre el tema, ¿no? Claro, o sea, debe pasar un acontecimiento demasiado grande o para que interviniera, ¿no? Sobresaliente, ¿no? Exactamente. Creo que es importante aquí realizar un paréntesis en esto último que comentamos, porque mucha gente piensa que la base militar de Roswell es el Área 51. Ah, claro que no. Cuando en realidad están muy separadas. Sí. Aquí en los amigos que nos están viendo a través de Facebook y YouTube pueden ver un mapa que indica cuántos kilómetros teníamos que todavía proseguir después del área de la base militar de Roswell al área 51, que está en Nevada. Sí, claro. Entonces, la base aérea de Roswell era el hogar del escuadrón de bombarderos 509. Exactamente. De cuyos hangares había despegado el avión Boeing B-29 con la primera bomba atómica, que sería lanzada el 6 de agosto de 1945, Sí. en la ciudad japonesa de Hiroshima, acontecimiento que sentaría las bases para el fin de la Segunda Guerra Mundial, que había comenzado en 1939, según algunas apreciaciones. Hay algunas apreciaciones que dictan que la guerra, en realidad, la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1933 con el ascenso de Hitler al poder. Pero bueno, son apreciaciones históricas y lo más aceptado es que comenzó en 1939 y terminó en 1945. Sin embargo, no lo es todo. En aquella base también se habían llevado a cabo pruebas relacionadas con el denominado Proyecto Manhattan, en el cual habían participado los científicos más brillantes de la época y que tenían como objetivo precisamente desarrollar la mayor arma destructiva en la historia de la humanidad. Y vaya que lo consiguieron. Por supuesto, estamos hablando de la antes mencionada y devastadora bomba atómica. Así es. Tema que, si les interesa, amigos, sería bueno traer más adelante un episodio dedicado al Proyecto Manhattan, porque es alucinante cómo se formó, quiénes estaban en el Proyecto Manhattan. Les podemos adelantar un poco que entre los científicos se encontraba Albert Einstein y también Oppenheimer. Sí. Bueno, como paréntesis, ¿no? Ujú. Tampoco para indagar tanto en el tema. Sí. Bueno, si es que se nos solicita, pues bueno, podemos hacerlo, ¿no? Claro, sería interesante. Algo importante que menciona es, bueno, que le pregunta, ¿no? Es ¿qué piensas, no? O sea, ¿tú qué crees? Bueno, ¿tú cómo viste la reacción de una bomba atómica, no? ¿Cuál es tu impresión, no? O sea, la primera bomba atómica. Su respuesta, bueno, sí, en nuestros tiempos.
O sea, dando una interrogante extensa, ¿no? Porque para nosotros tenemos ese conocimiento de que fue la primera bomba atómica, ¿no? Claro. Pero él fue muy claro, ¿no? Para nuestros tiempos, sí. Quiere decir que, bueno, estamos indagando en otros temas, ¿no? Pero pues, él da a entender que anteriormente se detonaron o hubo alguna especie de guerra atómica Nuclear. o incluso nuclear, ¿no? Pero bueno, ya es otro tema y pues, claro. que suena muy, muy padre para hablarlo un día de estos. Dependiendo las apreciaciones, hay algunos libros, el libro de Orrantia y otros tantos. El Mahabharata, por ejemplo. El Mahabharata, que inclusive hace alusión a una guerra dimensional, ¿no? Guerra nuclear. Una guerra nuclear como tal. Sería un buen programa a retomar. Si a ustedes les parece adecuado, amigos, por favor háganoslo saber ahí en la caja de comentarios o pueden mandarnos un correo. Y por supuesto, con mucho gusto podemos hacer la investigación y se los traemos. Continuando con el tema de la base aérea, aquella zona del planeta era el lugar de pruebas de armas radiactivas jamás vistas por la humanidad, dependiendo obviamente otra vez el punto de vista. Creo que es bastante interesante hacer una reflexión en este punto con la siguiente pregunta. ¿Pueden imaginar el sinfín de secretos, tanto tecnológicos, militares, científicos y médicos, que se ocultaban tras esas paredes en aquella precisa época? Debió ser algo abrumador y seguramente se encontraron reunidos muchos de los grandes secretos de la humanidad en un solo lugar, ¿no creen? ¿Qué piensas respecto a esta pregunta que planteamos? Para mí es infinito el secreto. Nos podemos dar ideas, nos podemos imaginar sin fin de cosas, nuestra imaginación vaga involucrándonos inclusive con películas de Hollywood. Claro. Para que esa base aérea fuera tan importante como para realizar las primeras pruebas atómicas y tuviera un nivel de secretismo tan alto, seguramente se encontraban ahí reunidas pues mentes brillantes, ¿no? Aparte de mentes brillantes, yo creo que los documentos, imagínate, las operaciones encubiertas de la Segunda Guerra Mundial, sí. Bueno, inclusive la participación en la Primera Guerra Mundial. A mi parecer todo ejército, toda unidad tiene un secreto, ¿no? Tienen estrategias que no son de fácil acceso, ¿no? Tampoco pueden andarlas divulgando de tal manera. Claro. Por espionaje, por algún cabo suelto, ¿no? O sea, en este punto creo que sí el hermetismo lo tienen que mantener por si hay un cabo suelto, hay espionaje, etcétera, 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 ¿no? Sí, claro. Pero bueno, así hemos llegado hasta el día 6 de julio. Mac Brazel, el capataz del rancho Foster, decide acudir a la comisaría del condado de Roswell, precisamente para informar al sheriff en turno sobre el hallazgo que había realizado aquella mañana del 4, es decir, hace apenas 2 días. Sin embargo, el sheriff, ante la naturaleza incierta del hallazgo, se quita de problemas y decide informar directamente a la base de Roswell, para que envíen a una persona competente en el asunto de estrellamientos, y en este preciso punto entrarán en escena 2 personajes más. Uno de ellos más tarde se convertirá en el protagonista principal de esta historia. Se trata de los oficiales de inteligencia J.C. Marcel, grábense ese nombre, va a ser muy importante más adelante, y el oficial de contrainteligencia Sheridan Cavitt. Ambos oficiales partirían al día siguiente al lado de Mac Brazel, y así llegamos al día 7 de julio. Son las primeras horas de la mañana. Mac Brazel, junto con los oficiales Marcel y David, se han apersonado en el rancho Foster y efectivamente encuentran numerosos restos esparcidos por el lugar. Incluso dan con aquellos que tienen esos símbolos extraños grabados, y a su parecer son ajenos a cualquier tipo de escritura terrestre. Ya desde ese momento se dan cuenta. Rápidamente deciden comenzar a recolectar minuciosamente todos aquellos artefactos y llevarlos personalmente a la base de Roswell. Para este punto yo creo que es importante
hacer hincapié en que ellos sabían que era algo extraño y que no estaban familiarizados con esos, al menos con esos materiales, Claro. ¿no? Claro, incluso lo mencionan, es una especie de metal pero flexible, ¿no? O sea, es manipulable, es algo fuera de la Claro. tierra, digamos de esa manera, ¿no? Para ponerlo en contexto, hoy en día no existe un material así. No, claro que no. Con la rigidez que mencionan Con la rigidez y la flexibilidad. sí, esas propiedades no existen hoy en día, ¿no? Ahora, importante el grabado, ¿no? El grabado también. Sí, claro. Lo que menciona, ¿no? La escritura era una escritura poco convencional, o más bien, incluso desconocida, ¿no? Más bien desconocida, ¿no? Porque, yo diría eso, desconocida. Sí, claro. Porque pues no, ni siquiera se asemeja a nada de lo que se haya visto en nuestro planeta hablando de miles de años, ¿no? Claro, al menos todavía no sé, nada que se haya descubierto, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, McBrazel, Marcel y David llevan los artefactos a la base de Roswell para ser examinados y de ser posible determinar su origen. Sin embargo, una vez se encuentran rumbo a la base con los restos del accidente, uno de los oficiales, en concreto el oficial Marcel, quien es el protagonista real de nuestra historia, quien para ese momento se encontraba sumamente impresionado y extrañado por aquello que estaba aconteciendo, decide realizar una inusual parada de emergencia en su casa, que se encontraba cerca de la ruta hacia la base, y mostrar a su esposa e hijo alguno de aquellos restos con los símbolos extraños grabados en ellos, que es lo que mencionabas. Sí, incluso lo que cuenta su hijo, que se iba a convertir en un testigo principal. Exacto. Del caso ya en los años 90. Sí, ¿no? que incluso dio una versión, ¿no? Dice que su padre llegó a ciertas horas de la noche porque los encuentra. El niño estaba durmiendo, llega muy extasiado. Hijo, mira, mira lo que encontramos, ¿no? Encontramos restos de una nave espacial. O sea, su hijo en algunas entrevistas lo dice de tal manera, ¿no? Mi papá llegó diciendo, mira, hijo, despídate, hay algo que tengo que contar, ¿no? Encontramos restos de una nave espacial, ¿no? Claro. Es cuando llegan y empiezan a revisar, le empieza a mostrar inclusive los jeroglíficos, todo lo que está escrito. Es lo que te mencionaba, ¿no? Cuando empiezan a hacer la copia, ¿no? Digamos de esta manera. Hay que hacer hincapié en que él era un oficial de inteligencia, no era como tal un soldado raso o un testigo ocular normal, un transeúnte común y corriente, ¿no? Digamos de esta manera, ¿no? Tenía un conocimiento profundo y una preparación. Claro, ¿no? Para que lo hubieran mandado desde la base de Roswell a analizar este posible incidente. Es porque tenía el conocimiento suficiente sobre esas naves, ¿no? Y algo como tú lo mencionas, ¿no? Estando dentro de una base de armamento. Sí, una base militar. Una base aérea. Y una base nuclear, sobre todo. Exacto, o sea, con tecnología en ese entonces que era la tecnología punta. Sí, ¿no? era la punta de la tecnología en esos momentos. No había una base aérea, al menos en Estados Unidos, que tuviera la tecnología de la base de Roswell. De primer mundo, ¿no? Claro. Entonces, para él fue tan impresionante que él tuvo que haber dicho a alguien, tan emocionado llegó con su hijo, como lo menciona su hijo. O sea, yo vi a mi padre extasiado, mi papá no era de esas personas que se emocionaban tan fácilmente, claro. ¿no? Como cuando lo vi llegar y me despertó y mira, mi hijo, tengo restos de una nave espacial, ¿no? Tal cual como lo estamos platicando, se encuentran las entrevistas de su hijo, ya tendrá alrededor de unos, ¿qué te gustan? 60 años. Claro, sí. Y lo cuenta como fue, ¿no? Aparte de esto, también hay un punto importante. No solamente mandan a Marcel, a J.C. Marcel, sino que también envían un oficial de contrainteligencia para que corroborase con J.C. Marcel que el hallazgo no era nada convencional y que realmente requería de los servicios de la base aérea, ¿no? Sí, entonces, mismo, ¿no? Bueno, es como asegurarse, ¿no? Sí, es como... Es una comprobación de que aquello no era algo convencional. Sí, no era algo común, ¿no? Es algo muy raro. Claro. Para esa misma tarde, estamos hablando del día 7 de julio, la noticia se ha esparcido ya en la comunidad. El rumor que ha corrido de voz en voz
es que aquello que se había recuperado del rancho Foster eran restos de un platillo volador y que el capataz del rancho era el testigo primordial del hallazgo. Todo esto aunado a los testimonios de los arqueólogos que afirmaban haber visto aquellos extraños cuerpos al norte de Roswell, dejaban en claro para la comunidad local que aquello formaba parte del mismo suceso y que además todo este asunto tenía una procedencia extraterrestre. Fíjate. Nada más. Creo que es el pensamiento normal que todos nosotros tendríamos, ¿no? Sí, claro. Relacionar los dos acontecimientos hacia uno mismo. O sea, ya dar una noticia tan fuerte. Apuntan a la misma dirección, vaya. Sí, ya dar una noticia al decir que es extraterrestre, que significa que teniendo como base una tecnología en punta, en proceso, obviamente no fue creado dentro del mismo planeta, no fue algo creado por las mejores mentes, claro, que en ese momento tenían reunidas, ¿no? Fue algo externo. Sí, fue algo que impactó tanto a los dos oficiales para tomar esta determinación, primero de llevarlo a la base y después una decisión muy personal de J.C. Marcel de mostrarle aquellos artefactos a su hijo y a su esposa. Es algo totalmente fuera de lo normal el llevar esos hallazgos. Si no era, él sabía que era algo fuera de lo común y que tal vez era la única forma de que ellos vieran ese acontecimiento. Algo eufórico, ¿no? Le ganó el sentimiento, le ganó las ganas de demostrar. Claro. O sea, algo realmente muy impresionante para él que quiso compartirlo, ¿no? O sea, obviamente tú te encuentras algo en la calle o haces alguna cosa que te salga bien, lo primero que cuentas es seres queridos, ¿no? Claro. Entonces, pues me pongo los zapatos de Marcel. Sí. Entonces yo creo que nosotros también haríamos lo mismo. Claro. Vamos a hacer una pequeña analogía en este punto de la historia. Supongamos, amigos, que ustedes despiertan muy temprano por la mañana y afuera de su casa encuentran varios restos de un vehículo. Puede ser un vehículo X de un color rojo, supongamos. Su compañero, más tarde, cuando llega de trabajar, les comenta que vio una ambulancia que se llevaba a 2 o 3 personas heridas. Y posteriormente, ustedes van a la tienda de la esquina y el tendero les comenta que él escuchó algunas voces o que vio algunos destellos. Como tal, nadie sabe qué es lo que ocurrió en ese momento, pero podemos deducir que fue un accidente automovilístico. Claro. Eso es realmente lo que ocurre en Roswell. Todas las partes o todos los testimonios llegan a un solo punto, sí, ¿no? Concluyen o llegan a una misma conclusión, sí, pero sí. Como tal nadie vio un estrellamiento, ¿no? O al menos no que sepamos. Sí, o sea, obviamente reflejan el hecho de lo que sucedió, ¿no? Más no, o sea, ven lo que realmente está físicamente ya. Sí. Más no sí, vieron es el evidencia suceso, física, pero no hay no vieron el suceso antes de, ¿no? Es importante mencionar esto porque como tal no hay un solo testigo que diga que se estrelló una nave extraterrestre en el rancho Foster. Vi caer algo del cielo, se estrelló, hizo esto, hizo aquello, no, nada más. Simplemente están reflejando los hechos después de la catástrofe. Claro, ¿no? Pero vamos, viéndolo desde ese punto de vista, tampoco es tan descabellado llegar a esa conclusión. No, porque son varios testimonios. Claro, si unes todos los testimonios, haces una historia. Y precisamente eso es lo que pasó con Roswell, ¿no? Así es. Vamos a continuar con esta historia. Retomamos, llegamos al día 7 de julio. Estamos en el mismo día 7 de julio, donde por la mañana los oficiales Marcel y David, junto con el capataz McBrazel, llevan los restos que pudieran encontrar en el rancho Foster hacia la base de Roswell. En el camino, el oficial Marcel decide hacer una abrupta parada para mostrar a su esposa e hijos todos estos restos que había localizado, y además algunos de aquellos restos tienen esos grabados extraños.
Para esa misma tarde, estamos hablando del día 7 de julio, la noticia está esparcida ya en la comunidad, como comentábamos. Pero no lo es todo. Las emisoras locales comienzan precipitadamente a dar información que llegaba a cuentagotas de lo acontecido aquella mañana. Sin embargo, la censura por parte del FBI no se hace esperar y comienzan a llegar los primeros fax, amenazando una inminente clausura permanente a los medios de comunicación que den cobertura al acontecimiento. Eso pasa el mismo día 7 de julio. Vamos a imaginar que el día 7 de julio, después, más bien posteriormente de que ocurrió esto, la base aérea de Roswell ya contaba para ese momento, digamos en la tarde-noche, con los restos que se habían recolectado. Tuvieron toda la noche del 7 de julio y además toda la madrugada para examinarlos. Es importante mencionar esto porque vamos a pasar al siguiente día, el día 8 de julio. El 8 de julio de 1947, para mí, el día más importante de toda esta serie de acontecimientos, el periódico local, el Roswell Daily Record, es el encargado de soltar la bomba sobre las autoridades de inteligencia militar estadounidense. La portada dicta: la Fuerza Aérea recupera un platillo volador en un rancho de la región de Roswell. Tal cual. Parte de la redacción dice lo siguiente: el Escuadrón 509 de bombarderos, con sede en la base de Roswell, anunció al mediodía que el campo militar se encuentra en posición de un platillo volador. Además de esto, el periódico relaciona el hallazgo con los testimonios de los señores Wilmot, que son los que comentábamos que ocurrieron entre el día 2 y el 3 de julio más o menos, quienes recordamos que habían visto un objeto luminoso viajando a una gran velocidad sobre las 9:50 de la noche el día 2 de julio. Es importante esta publicación porque además les da como tal un horario, las 9:50 de la noche, y lo sitúa en el día 2 de julio. Es increíble, ¿verdad? Tal y como lo escuchamos, la noticia es publicada ya no solo en base a rumores, sino también en base a un comunicado de prensa emitido por órdenes expresas del coronel William Blanchard, que era el jefe de relaciones públicas de la base aérea de Roswell, por ende una autoridad militar totalmente calificada y acreditada. Es importante aquí hacer un paréntesis porque el comunicado viene directamente de la base de Roswell y además firmado por una autoridad militar. Sí, claro, y acreditada, como lo mencionas. Y tomemos en cuenta que además ya habían tenido tiempo para analizar, al menos de vista. Sí, o sea, ya habían pasado 4 días. Que un coronel de una base aérea diga que esos restos eran de un platillo volador es porque algo sabían, ¿no? Claro, o sea, no es lo mismo llegar y ver, hacer un chequeo, como lo acabas de mencionar. Ves un accidente, lo que te paras es que quizás tal persona tuvo la culpa, tal persona no tuvo la culpa, ¿no? Y te vas. Sí. Pero aquí estamos hablando de días. Estamos hablando de que pasaron 4 días, 3 días y medio por mucho, en el cual ya hubo ciertas conjeturas, ¿no? Sí. Ya se armó un rompecabezas y ya se llegó a una conclusión. Exactamente, y de la conclusión Se da un veredicto. Sí, se da una confirmación. Claro. Volviendo a la analogía que estábamos planteando hace algunos momentos, es como si el Departamento de Tránsito emitiera un comunicado al respecto y dijera que en efecto aquel día o aquellos restos que encontraron eran pertenecientes a un choque automovilístico. Lo darías como por hecho, ¿no? Retomando tu ejemplo, o sea, retomando el ejemplo de un accidente automovilístico, ¿cuánto tarda un peritaje cuando hay un siniestro vehicular? 3-4 horas. Sí, estamos claro, de claro. días. Sí, estamos. O sea, sí, todo se complementa, todo se armó, se llegó a un veredicto y hubo Sí, es la confirmación. Una declaración final, ¿no? Realmente es la confirmación de algo que Claro, todos o sea, ya se imaginan. Reuniendo todas las piezas Claro, de sí. rompecabezas, ¿no? Claro. Por otro lado, esa misma mañana, desde la base de área de Roswell, parten 2 aviones. Esto, por favor, es muy importante. Uno partiría a la base aérea de Fort Worth, en Texas, y el otro hacia la base de Wright Field, en Ohio. Esta última se convertiría más tarde en la base aérea Wright-Patterson, y los amantes de la ufología que nos escuchan saben que este es el lugar del mítico Hangar 18, Claro. que seguramente trataremos en otro episodio del podcast. Sí. Por la tarde de ese mismo 8 de julio y como respuesta a la publicación mañanera del periódico de Roswell, desde la base aérea
de Fort Worth, en Texas, a donde fueron enviados ese mismo día los extraños restos, es emitido un comunicado firmado por el general Roger Ramey y el coronel Thomas Dubose. Y el agente, por supuesto, J.C. Marcel, que es el protagonista de esta historia, no hay que perderlo de vista. Sí. En dicho comunicado se afirma que los restos recuperados del rancho Foster se trataban en realidad de componentes de un simple globo meteorológico. Inclusive el comunicado es acompañado por fotografías del propio agente Marcel posando junto a los restos del globo con una cara que denotaba incredulidad, decepción y enojo. Evidentemente el encubrimiento había comenzado. Sin embargo, el asunto no para allí, pues había que sepultar la historia desde el origen. Y es así como esa misma noche, un puñado de militares irrumpen en la casa del capataz del rancho Foster, William McBrazel, con quien había comenzado todo, y es trasladado a base de fuerza bruta y amenazas de muerte hasta las instalaciones del periódico Roswell Daily Record, que había emitido la noticia, para desmentir de primera mano la noticia que ellos mismos habían publicado. Y así el día 9 de julio, es decir, un día después, publican el desmentido en primera plana, de la que hasta entonces era la noticia más importante en la historia de la humanidad. Es así que el incidente ovni de Roswell es sepultado en lo profundo del olvido, los testigos silenciados, y es borrado todo rastro que pudiese hacer pensar que algo sucedió aquel julio del 47. Y en silencio permaneció por 31 años, hasta que en 1978 el caso finalmente es sacado a la luz por un físico nuclear y ufólogo aficionado de nombre Stanton Friedman, quien fue el primero en escuchar y prestar la importancia debida a la historia del agente Marcel y el capataz McBrazel, quienes tuvieron pruebas de materiales no humanos entre las manos. Sin embargo, y pese al interés de Friedman por esclarecer ese asunto, ya era demasiado tarde. Para esa época el capataz ya había muerto y la mayoría de los testigos habían sido reubicados. Ya casi no había testigos de primera mano de aquel suceso y las pruebas de que algo sucedió en aquella ciudad eran sólidas pero muy escasas. Y así la historia volvería a olvidarse, pero esta vez con la promesa de que el silencio sería más corto y la noticia del acontecimiento regresaría con mayor fuerza que nunca. Retomando o haciendo un pequeño resumen de lo que ha acontecido. En el día 7 de julio que se da a conocer la noticia por el Roswell Daily Record, es una confirmación en base a un comunicado de prensa que emite la propia base de Roswell y además emitida o firmada por el coronel Blanchard, que es ella era, para ese momento era una autoridad militar, ¿no? Sí, de alto rango, ¿no? Pero es increíble el nivel de rapidez con que se desmiente la noticia. Sí, recordemos que estamos en 1947, lo más cercano a un mensaje de texto es un fax. Sí. Que ya existían los fax, pero es un poco complicado las vías de comunicación que tenemos en ese momento. Incluso llamada telefónica también tardaba mucho, porque los conmutadores que tenían que estar variando para tener ciertas líneas, ¿no? Pero ¿sabes qué es también lo extraordinario? Que el desmentido no viene desde la base aérea de Roswell, viene desde Fort Worth. Ni siquiera está firmado por la misma persona que había emitido el primer comunicado. ¿Qué tanta credibilidad pudo haber tenido eso? Pues mira, desde un punto de vista más objetivo, la credibilidad se la damos al coronel. Claro, sí, es importante tocar este punto porque además, como tal, dan por hecho que recuperaron algo en el rancho Foster. Al dar una confirmación, o más bien al dar un desmentido desde otra base aérea, significa que realmente algo sucedió ahí. Ahora, otro punto que tocaste también, que mencionas, es la fotografía que hacen posar a Marcel con los restos. Los restos del globo meteorológico. Su cara denota todo. Sí. Incluso, vuelvo a lo mismo, ¿no? Voy a regresar otra vez a lo que mencioné. Las entrevistas que da su hijo, precisamente habla de eso. Claro. Habla de eso, habla de la desclasificación, perdón, del encubrimiento. Del encubrimiento, mejor dicho, de lo que sucedió ese día. Y la agilidad para desmentir de un día a otro, ¿no? Claro, sí, ese iba. De hecho, ese punto es el que quería tocar. Tardas 5 días, 4 días
en llegar a tener una conclusión de los hechos, ¿no? Para que en un día nada más, así de la nada, se desmienta todo y se sepulte, sobre todo. En un día quedó sepultado. Toda tu investigación, toda la unión de rompecabezas, la unión de piezas, todo se fue a la basura. Se fue a la basura en un solo día. Claro. A partir de dar una noticia pública o un veredicto final. Claro, sí. Un veredicto final y que se hace un comunicado ya oficial, ¿no? Para toda la gente, ¿no? En común. Pero lo importante de lo que comentas es que precisamente ese comunicado es la prueba fehaciente de que algo de lo que ocurrió realmente en Roswell, ¿no? Yo creo que todos los investigadores, estoy citando un poco a Javier Sierra y a José Antonio Caravaca, llegan a la misma conclusión a través de este primer comunicado. Todas sus teorías están elaboradas en base, o cimentadas más bien, en base a este primer comunicado que emite la base aérea de Roswell. Sí, es que, por ejemplo, por decirlo de esta manera, siendo objetivos, ¿dónde omites la recuperación de cuerpos? Siendo un globo meteorológico. A eso vamos. ¿Dónde lo omites? ¿En qué punto lo omites? Vamos a continuar con esta parte. La tercera explicación, precisamente. Recordemos, la primera es el comunicado donde afirman que tienen una nave extraterrestre. La segunda es el desmentido. También se emite un comunicado con las fotos de McBrazel junto a un resto de un globo meteorológico. La tercera explicación, y serían precisamente 16 años después, en febrero de 1994, tras una exhaustiva presión por parte del congresista Stephen Schiff, con más de 30 votos a favor de la iniciativa, que logran en conjunto que el Departamento de Contabilidad de Estados Unidos, mejor conocida como la GAO, realice una auditoría al Departamento de Defensa con el único objetivo de identificar y presentar cualquier información relacionada con el caso Roswell y cualquier otro accidente aéreo que fuese ocurrido en el año 1947. Tras esta presión y como respuesta indirecta a la solicitud, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la USAF, decide presentar una tercera explicación referente a lo ocurrido aquel verano de 1947. En dicha explicación, la USAF menciona que aquello que la gente vio y confundió con platillos voladores, en realidad se trataba de una serie de globos meteorológicos pertenecientes al proyecto Mogul, que fue desarrollado entre junio y julio de ese mismo año en la base militar cercana de Alamogordo. Dicho proyecto tenía como objetivo detectar a nivel atmosférico las ondas generadas por supuestas pruebas de bombas nucleares que se estaban desarrollando en la Unión Soviética. Recordemos que para el 47 se encuentra la Guerra Fría en su auge. Sin embargo, en sus más de 1000 páginas no presentaban explicación alguna sobre los supuestos cuerpos, que es lo que comentabas, que los testigos habían presenciado a raíz del supuesto accidente. Mientras este informe era presentado por la USAF, la Oficina de Contabilidad presentó los resultados finales de la auditoría realizada, y ya podemos adivinar que no encuentra documentos relevantes al respecto, pero sí nos da la razón del por qué, y es la siguiente. Según el GAO, los documentos de la base datados entre marzo del 45 y diciembre del 49 habían sido destruidos completamente. No había registros, ni mensajes, ni transcripciones. Simplemente se habían deshecho de toda la información correspondiente al periodo. ¿Coincidencia? No lo creo. Es muy complicado pensar, ¿no? Sí. ¿Por qué desaparecer todos los registros, sobre todo entre el 45 y el 49? Sí, claro. El 45 es reciente. Bueno, en el 45 se estaban llevando a cabo las detonaciones de la bomba atómica en Hiroshima. Pero seguramente entre el 44 y el 43 se habían estado probando las armas nucleares que habían provenido del proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan, exactamente. Okay. Antes de detonar algo tienes que hacer un proyecto, ¿no? Lo que te mencionaba hace un momento de Oppenheimer, ¿no? Aparte, quiero hacer énfasis en esto porque es una explicación, la USAF da una explicación que nadie le pidió. Es una explicación indirecta porque no es a raíz de la auditoría que estaba realizando la GAO. Simplemente es un comunicado que sacan al aire en el mismo año, ¿no? En el 94. Pero bueno, continuamos con la cuarta y última explicación, y es la oficial que se tiene hasta la actualidad. A raíz de la pobre explicación presentada por la USAF respecto del supuesto incidente, comenzó una ola de especulaciones en el ámbito ufológico. Cada vez eran más los investigadores que trataban de llegar al fondo del caso.
por lo cual la USAF tenía que hallar una forma de explicar ese incómodo cabo suelto, que aún había permanecido tras la segunda y tercera explicación, es decir, los extraños cuerpos. Exacto, eso es lo que mencionaba. Exactamente, ¿no? y aquí viene la explicación. Es por ello que en junio del 97, es decir, 3 años después, la USAF decide otorgar al caso un informe definitivo en donde trataría de atar todos los cabos que habían dejado sueltos. Es así como es presentado en el Pentágono un informe de 233 páginas por el coronel John Haynes, con la conclusión del caso Roswell. Básicamente se puede resumir en 2 puntos. 1. Se reafirmaba que los globos meteorológicos del proyecto Mogul habían sido confundidos por la gente con objetos voladores de procedencia desconocida. 2. Entregan una ambigua explicación para los cuerpos. Según la USAF, aquellos avistamientos de cuerpos inusualmente extraños, en realidad eran un producto de una confusión de memorias, así lo ponen en el documento, puesto que aquellos avistamientos en realidad correspondían a recuerdos de pruebas aéreas de paracaídas de la USAF realizadas con muñecos de impacto, dummies, pero que aquellas pruebas habían sido realizadas entre el 53 y en el 59, por lo que no coincidían con el periodo que reportaban los testigos. Estos últimos simplemente estaban confundiendo los recuerdos y ubicándolos en el mismo periodo del supuesto incidente de Roswell. Así de extraña es la... ilógico, ¿no? Creo que ni ellos entendieron lo que... Y hablan quizás de un supuesto efecto Mandela, ¿no? Que el efecto Mandela viene mucho después. Exactamente. Viene mucho después de lo mencionado, ¿no? Pero dar una explicación de que fue una confusión de memorias me parece pues creo incompetente para la USAF, ¿no? Sí, para claro. alguien que ha tirado 2 bombas atómicas sobre Japón. Creo que los que nos quisieron jugar una broma chueca fueron ellos, Sí, ¿no? O sea, realmente con dar una explicación tan irracional, tan extraña. Sí, la verdad no. Sí, amigos, por más extraordinario que parezca, esta es la explicación oficial definitiva por parte de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos acerca del incidente de 1947. Y es la versión que el gobierno mantiene hasta la actualidad. A partir de esto han surgido numerosos estudios, investigaciones e hipótesis de lo acontecido aquel verano del 47. Algunos más extraordinarios que otros. Sin embargo, en una cosa tal vez podemos estar de acuerdo. Ustedes que nos escuchan y nosotros que hemos traído el tema. El gobierno americano y la USAF, cuando menos, carecen de total credibilidad. Nos han ocultado información en el pasado, nos siguen ocultando información en el presente y seguramente nos seguirán ocultando información en el futuro. Honestamente, ¿ustedes qué opinan? ¿Realmente ocurrió algo aquel julio del 47 en Roswell, Nuevo México? ¿O simplemente todos aquellos testigos y nosotros seguramente que estamos dando este programa y ustedes que están escuchando, estamos en un grave error? Gracias. Pero bueno, vámonos desde la primera explicación hasta la cuarta. ¿Cuál es tu conclusión? Pues mira, algo muy importante, ¿no? Como lo mencioné hace unos minutos, para mí es complicado el tener un peritaje de 5 o 4 días, los días que hayan sido, ¿no? Llegar a una conclusión, hacer un escrito formal, el declarar los acontecimientos como fueron, ¿no? El decir realmente se estrelló una nave espacial, el decir recuperamos cuerpos, hacer un trabajo tan laborioso en tantos días, bueno, relativamente, ¿no? Porque estamos hablando de que son 4 días, pero de trabajo minucioso, ¿no? Bueno, pero recordemos que ellos solo tienen los restos, digamos, o emiten ese comunicado a raíz de lo que les habían entregado el día 7 de julio. Sí, o sea, claro, o sea, obviamente todo fue una recopilación de datos, ¿no? O sea, llegan a una conclusión formal después de haber juntado todo lo encontrado, ¿no? Claro. Todos los datos de distintas versiones, sí, distintas claro. personas. Sí. O sea, es un trabajo extenso, ¿no? O sea, no nos vamos a lo que acabo de ver o a lo que llegué y vi. O sea, es algo que indagaron, vieron, concluyeron y afirmaron, sí, ¿no? Es un trabajo exhaustivo. Exactamente, es un trabajo minucioso, ¿no? Sí, estuvieron ahí todo el tiempo, estuvieron trabajando por 4 o 5 días. Claro. Para que después
de dar el comunicado oficial, entre comillas, El día siguiente. al día siguiente todo se caiga, ¿no? Se caiga y te digan, ¿sabes qué? No. O sea, lo que te dijeron ayer es mentira, ya lo investigamos. Después de 4 días, en un día investigamos y concluimos a que fue un globo meteorológico. Bueno, ni siquiera fue un día. Fueron, ¿qué te Fueron gusta? horas, ¿no? Horas, Sí, casi. horas después. Fueron prácticamente 12 horas, ¿no? Sí, porque tomemos en cuenta que una vez que llegan estos restos a la base aérea de Fort Worth, pues tuvieron Sí. desde el momento en que llegaron hasta que emitieron el comunicado, que Fíjate, no fue más de un día. Tan laborioso fue el trabajo que tuvieron que trasladar todo lo que encontraron para sacar conclusiones. O sea, no fue un trabajo nada más hecho al azar, ¿no? El decir, no, ¿sabes qué? Pues para mí esto no es de aquí de la Tierra. Para mí este es un objeto volador no identificado, ¿no? No, se mandaron a hacer pruebas, se mandaron a realizar. Hablamos de un coronel, hablamos de un alguacil, hablamos de testigos terrenos, hablamos de testigos quizás con poca credibilidad. Bueno, eso no lo podemos hacer, pero al menos eran no lo podemos saber, pero al menos eran testigos, ¿no? Testigos de lo acontecido. Ante el acontecimiento podemos llamarlo que es de poca credibilidad, ¿no? O sea, no es lo mismo creerle a una persona dedicada a algún trabajo en específico a un alto rango militar, ¿no? Claro, ¿no? obviamente. ¿Y tu conclusión sobre los cuerpos, sobre la explicación de los cuerpos? No tengo alguna conclusión como tal, ¿no? Para mí yo creo que este caso realmente ocurrió por los hechos, por lo que nos dicen, por los testigos, por el comunicado, por todo lo que indagaron. Y para mí el último comunicado que dieron con respecto a por qué aparecieron los cuerpos, para mí es una manera muy tonta de decir a la gente que realmente esto no pasó, ¿no? Claro. O sea, si hubieran inventado otra cosa, yo creo que hubiera sido más creíble que lo que están diciendo, ¿no? Porque estamos hablando, como te lo acabo de mencionar, de algún efecto Mandela, cuando Mandela todavía sí, ni fue siquiera posteriormente. era... Sí, o sea... Realmente acabamos, la conclusión de este trabajo es que el efecto Mandela lo inventó la USAF en el 47. Claro, después de sí, o sea, y Mandela ni siquiera creo que era todavía parte de un movimiento. Claro, sí, un movimiento social. Sí, ¿no? Claro. O sea, y se viene a raíz de distintas circunstancias, ¿no? Es un tema psicológico, podríamos decir. Claro. Yo me quedo con que realmente algo ocurrió. Okay. Y hay un encubrimiento bastante grande. Las razones no las sé, pero podemos tratar de imaginarnos el por qué, ¿no? Claro, creo que todos estamos pensando en lo mismo. O sea, hablamos de 72 años. Sí. 72 años después de lo ocurrido. Ni siquiera hablamos de un siglo. Pero sigue teniendo la misma fuerza que en aquel... sigue siendo el acontecimiento ufológico más grande de la actualidad. El enigma principal y creo que... Bueno, espero que algún día podamos ahora, saber. Del año 47 le resta 100 años. ¿Qué variantes había entre el 37, 35 o al 45, 46, 47? Era muy poco. O sea, hablando tecnológicamente. Tecnológicamente era muy poco el cambio. ¿Qué cambió? ¿Qué fue digamos, una revolución tecnológica? Vamos a poner en contexto lo que dices. En el 47, como comentábamos durante el podcast, lo más parecido a los mensajes de texto era los mensajes por fax. Hoy en día tenemos computadoras, tenemos mensajes de texto, tenemos acceso a internet, tenemos acceso a la nube con miles y millones de páginas y de información. Almacenamientos, que ya lo vemos como algo muy simple. Tenemos almacenamiento, tenemos una caja emisora de música y además una grabadora.
de música, tenemos una Transmisión, calculadora, ¿no? O sea, tenemos televisión, Claro. tenemos videos, tenemos acceso a YouTube y a Facebook, que es por donde nos están escuchando, en la palma de la mano. En 72 años, Ni siquiera es un siglo. ni siquiera en un siglo ha cambiado toda esta... Bueno, hemos tenido todo este avance tecnológico a pasos agigantados, lo cual... Y sobre todo médicos. Venimos evolucionando de una manera muy lenta y de este punto hacia adelante Muy acelerado. demasiado rápido. Sí. Demasiado rápido. ¿Por qué? ¿A partir de dónde? Del 47. Bueno, pues ahí está la conclusión de nuestro amigo Armando. Mi conclusión sería que, bueno, creo que el encubrimiento es bastante evidente. ¿Por qué emitir un comunicado para desmentirte después y sobre todo firmado por una persona totalmente competente? Acreditado. Y acreditado. Y sobre todo, mi conclusión se va a basar más en la explicación a los cuerpos. Sí, claro. Voy a retomar palabras del investigador José Antonio Caravaca. Si el gobierno de Estados Unidos tuvo que emitir una explicación respecto a los cuerpos, es porque no puede evitar de ninguna manera, no puede evitar que hay gente en Roswell que dice que vio cuerpos. Pero bueno, ¿estás de acuerdo que si tienen que dar una explicación a ese fenómeno es porque no lo pueden negar? Es que El no- dar 4 sí, explicaciones claro, sobre un claro, suceso es claro, porque claro. no pueden negar que aquello pasó y que se le salió un poco de las manos. Sí, o sea, ¿cómo es lo que te mencionaba? ¿Cómo lo omites, no? ¿Cómo buscas una manera de decir, no, sabes que estás equivocado, no viste esto, viste aquello? Pero les causa cierta incertidumbre el no ocultar dicho suceso. Claro. Dejan un cabo Sí, suelto sí, grandísimo, exacto. no solamente para ellos, sino para la humanidad entera. Créeme que es como, tú viste una cosa, yo vi una cosa, yo tengo la razón, aunque tú hayas visto lo que tú creas, yo tengo la razón, yo me mantengo firme, nada más. Pero si yo tengo que darte una explicación extra, quiere decir que algo realmente estoy ocultando, ¿no? Claro, Entonces básicamente es eso. sobre todo explicaciones que nadie pidió. Sí, Pues bueno, amigos, exactamente. esto ha sido la Noche Paranormal. Esperemos que les haya gustado el programa que hemos traído ante ustedes. Tratamos de hacer una cronología lo más resumida posible, pero hay muchos otros factores que tomar en cuenta. Les agradecemos que hayan estado el día de hoy con nosotros. Agradecimientos a nuestros patrocinadores, Comienza Soluciones Inmobiliarias y Tecnoset, Circuito de Cerrado y Seguridad. Les agradecemos a todos el día de hoy que hayan estado con nosotros. Esperen el siguiente programa porque les aseguro que les va a gustar mucho. Tenemos ahí a unos invitados. ¿Quieres dar un adelanto de qué se va a tratar el siguiente programa o lo dejamos así? Nos vamos a dejar con la incertidumbre, ¿no? Sí. Vamos a hablar de